Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Este tema de esta noche, guardados del mal. Hermanos, son muchas las ordenanzas dadas por el Señor a sus santos redimidos. Las ordenanzas del Señor abarcan toda nuestra vida, desde cómo debemos adorarlo, cómo debemos vivir una vida de santidad, una vida que le agrade, cómo debemos celebrar los cultos, todo lo que usted y yo podamos llegar a pensar acerca de la vida cristiana ha sido regulado a través de la palabra del Señor. Pero cuando se trata del servicio a Dios, no puede haber un propósito superior para que estemos en este mundo que obedecer la última ordenanza dada por Cristo antes de ser llevado al cielo. Antes de partir nos dio lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, en el verso 18 Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de ascender al cielo, declara ante sus seguidores más cercanos que ahora tiene todo el poder que le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y es allí cuando el Señor da una ordenanza, su última ordenanza registrada en las Escrituras. El verso 19 describe que el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es, amado hermano, la suprema comisión. No hay comisión más elevada para un cristiano, no hay mandamiento ni ordenanza más elevado para un cristiano que ir y hacer discípulos a las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todos los mandamientos que el Señor nos ha ordenado. Fue la última de las palabras dada por el Señor y la acompañó con una promesa: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y sabe, es por aplicación también esta comisión para toda la iglesia. Es por aplicación esta comisión para usted a manera individual, pero también lo es para toda la congregación en la cual hoy nosotros nos congregamos. Esta comisión, amado hermano, es en sí una ordenanza bíblica que explica con claridad la razón por la cual el Señor pidió al Padre en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay un ruego en este verso: no ruego que los quites del mundo. Pero seguidamente a la petición, al ruego del Señor de que la iglesia permaneciera en el mundo, hay una petición de protección: sino que los guardes del mal. El mal, amado hermano y hermana, es una realidad. Existe en muchas formas, en muchos matices. Lo experimentamos en todo lugar y en todo momento. Podría decirse que estamos rodeados del mal. Vivimos en un mundo que ama la maldad. Vivimos en un mundo que ama todo aquello que es contra la palabra de Dios. Un mundo que se resiste a vivir la vida por lo que aquí está escrito: un hombre que se rebela contra Dios. Un mundo perdido, iglesia, sumido en tinieblas nos rodea.
Y porque estamos en un mundo así de terrible, es que el Señor expresa esta petición: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El verso siguiente de Juan 17, el verso 16, plantea las razones por las cuales Jesús pide al Padre que nos guarde. Jesús recuerda, y es algo que usted nunca debe olvidar: no son del mundo. Usted debe ser guardado de un mundo que quiere dañarlo, de personas que quieren destruir su vida. El cristiano no anda por allí sencillamente inocente por la vida, creyendo que todo el mundo quiere hacerle bien. Desde luego que no, y no quiero crear una paranoia en su vida. Pero usted sí debe tener claro que a su alrededor hay gente que no tiene a Cristo, gente que no teme de Dios, gente que se molesta cuando usted predica el verdadero evangelio, cuando vive una vida para agradar a Dios, y esas personas se van a molestar con usted porque no tienen el espíritu de Cristo, sino el espíritu del mundo. Escuchar las palabras del Señor que Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, o sea, no quiero que se vayan de aquí. Seamos honestos, ¿qué creyente no quiere irse de este mundo? Al ver lo que nos rodea, al habitar en un mundo inmoral y perdido, que afecta nuestra santidad, ¿quién no quisiera irse de este mundo? A un mundo de amor, a un mundo de paz, a un mundo de bendición, a un reino de luz. Porque esta petición también plantea la necesidad que la iglesia permanezca en un mundo que está perdido. Es una necesidad que usted y yo estemos aquí. Y es también una manifestación del amor de Dios, iglesia, por las almas perdidas. Hasta que el Señor vuelva, la iglesia estará presente en esta tierra. Hasta que el Señor venga a instaurar el reino milenial en esta tierra, habrá siempre luz en medio de oscuridad. Y seguramente surgirá una pregunta en esta hora para usted: ¿por qué debemos estar en un mundo así si no somos del mundo? Cristo mismo lo dijo: no son del mundo. ¿Por qué sencillamente no somos trasladados al cielo y dejamos atrás el sufrimiento, la corrupción moral, dejamos atrás las tribulaciones y el dolor y el llanto? ¿Por qué no vamos a casa si somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Por qué no nos alejamos de un mundo que no nos quiere, que nos aborrece, que nos hace daño? ¿Por qué no irnos de un mundo perdido de oscuridad? ¿Por qué no partir de una buena vez tan pronto somos convertidos? El día que usted recibió a Cristo, ¿por qué usted sencillamente no fue trasladado al cielo? ¿Por qué no dejar atrás un mundo inmoral, corrupto, impuro, para que sea consumido por el mal y destruido por la ira de Dios? Es cierto que la iglesia ha sido elegida por Dios con un propósito, pero no solo para irse al cielo, que nos iremos al cielo, pero irnos ahora sería egoísta. Es pensar: yo soy salvo, no me importa el plan de redención de Dios, no me importa lo que acontezca con los otros que no conocen a Dios, aun si hay elegidos que están en la oscuridad, no seré yo quien les lleve luz para que vengan al reino de la luz y salgan del mal camino. Pensar solamente en nosotros, en irnos y dejar atrás algunos que el Señor ya ha elegido para salvación, es ir en contra del amor mismo de Dios. Debemos recordar que usted y yo fuimos creados en Cristo para buenas obras. Así está escrito en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Debemos andar en las buenas obras. Pero no hay mejor obra que obedecer la elevada y santa vocación del llamamiento que nos ha sido dado, como lo es el ministerio de la reconciliación. Sí, usted fue llamado a ejercer este ministerio. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18 se nos enseña: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es por este ministerio de la reconciliación que un cristiano es llamado a ser un hombre o una mujer de paz, en medio de tanta violencia, de tanta agresividad. El cristiano debe ser un instrumento de reconciliación donde quiera se encuentre. Este ministerio, iglesia, no se puede ejercer desde el cielo. Además de esto, se nos ha declarado que la iglesia es un embajador de Cristo, que usted, que cada creyente es una embajada misma de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 20 se nos enseña: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si no estuviéramos aquí, ¿quién le diría al mundo que existe una oportunidad para dejar de ser enemigos de Dios y para reconciliarse con Dios? Una embajada, hermana y hermano, no se ejerce nunca en el mismo reino, sino en otro reino. Así que somos embajadores del reino de los cielos, del reino de la luz, pero ejercemos nuestra embajada en un mundo perdido, en un mundo de oscuridad. Pero también es cierto que usted nació en una generación diferente a la generación de los primeros creyentes. Usted no nació en tiempos de Pablo. ¿Qué hubiese pasado si Dios se hubiese llevado a todos los que fueron salvos en esa primera generación? Cada generación, desde el principio de la iglesia en Pentecostés, y cada generación hasta que Cristo vuelva, hasta el retorno del Rey, ha contado con elegidos de Dios y por perdidos también. Y es necesario que antes de ser hechos parte de la iglesia, esos elegidos de Dios que no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, el verdadero evangelio, no hablo de cualquier evangelio por allí, usted y yo como iglesia no podemos ser quitados del mundo. Y por eso Jesús oró para que no fuéramos quitados, para que usted y yo podamos dar esa buena nueva de esperanza y de salvación en medio de un mundo que se pierde cada día. Afuera hay gente que Dios ha escogido para salvación. Y esa gente debe escuchar, necesita escuchar el evangelio de la gracia. Y no lo van a escuchar de las falsas doctrinas. No van a ser los mormones, ni los testigos de Jehová, ni esas iglesias pentecostales que viven del misticismo y del emocionalismo las que van a traer la verdad. Se necesita la sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios, es el contenido de este libro el que puede transformar una vida. Alguien puede llorar, puede saltar, puede brincar, puede tirarse al suelo por una experiencia mística, pero cuando salga a la calle, esa experiencia se irá y seguirá siendo el mismo. Pero cuando esta palabra entra en un corazón, lo transforma y lo hace nuevo, y lo arraiga y lo cimenta en la roca verdadera que es Cristo. Por eso debemos estar aquí. Si la iglesia primitiva
nacida en Jerusalén el día de Pentecostés, si los 3120 que conformaron la primera iglesia en Jerusalén hubiesen sido llevados al cielo ese día, ¿de verdad usted y yo nunca, ni los elegidos de las generaciones siguientes, hubiésemos recibido la verdad? Si los 3120 hubiesen sido arrebatados en forma instantánea, cómo el evangelio se había expandido a Judea, a Samaria, y cómo habría llegado hasta lo último de la tierra, amado hermano y hermana. Por eso Cristo pidió al Padre: no ruego que los quites del mundo, porque tenemos un propósito, porque la iglesia tiene propósito en esta tierra. Cada creyente de cada generación ha tenido un propósito de vida, y no hay propósito superior, y no me cansaré de decirlo, no hay un propósito superior que predicar la verdad del evangelio. Solo ellos podrían llevar el evangelio a los salvos, y es lo que usted debe hacer: llevar el evangelio. Por eso está aquí. Por eso aún no ha sido quitado del mundo. Cuando termine su tiempo, cuando ya haya cumplido el propósito, cuando haya predicado a la última alma que Dios ha determinado que usted le predique, se va de esta tierra. La comisión que Cristo nos dio a nosotros, su iglesia, es superior a la comisión de las Naciones Unidas de preservar la paz mundial, que no han podido preservarla. La comisión que Cristo nos dio es superior a la comisión dada a la UNICEF de saciar el hambre de los niños en toda la tierra. Dios, en su plan eterno, iglesia, ha comisionado a hombres para la verdad. En su plan eterno definió en la antigüedad que levantaría un pueblo santo. En Deuteronomio 7:6 dice el Señor a Moisés, hablando en nombre de Dios, Moisés dijo a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel porque quiso, no es porque fueran superiores, porque Él puede escoger. ¿Y quién le puede impedir a que Él elija? Este pueblo santo llegó a conocido como el pueblo del pacto, y más tarde como la nación de Israel. Este pueblo tuvo un privilegio especial: ser testigo del poder y de la gloria de Dios, como lo fue, y dar a conocer a las naciones al Dios verdadero y su poder. En Isaías capítulo 43, verso 8 en adelante, se describe esta gran comisión para Israel. Dijo el Señor: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oído. Congréguese a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Y viene la comisión para Israel, verso 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ellos eran testigos, nacieron de los lomos de un hombre anciano de 100 años y una mujer de 90. Ese hijo de la promesa se multiplicaron hasta llegar a ser una gran nación. Dios los libertó cuando fueron cautivos en Egipto, y vieron el poder de Dios para liberarlo con las 10 plagas que hicieron que se doblegara el hombre más poderoso de su época, el faraón de Egipto, el rey de Egipto. Luego Dios los introdujo
y les entregó la tierra de naciones que eran más numerosas y más poderosas. Y ellos vivieron allí, se multiplicaron y fructificaron, y tenían que ser un testimonio para todas las naciones. Ellos tenían que decir: hay un Dios grande, un Dios poderoso que hace milagros y obras y prodigios, y nosotros somos testigos. Mas sabemos que Israel, el pueblo del pacto, no honró el pacto. Y no solo no honró el pacto, se alejó de Dios. Y cuando vino el Mesías, esto es Cristo, no solo no lo recibieron, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, sino que lo crucificaron por mano de impíos. Dios, en su misericordia y por su amor para con sus elegidos del mundo, los que Él sabe que al escuchar la palabra van a oír la palabra, de 1 millón tal vez una sola persona sea sensible y por la voluntad de Dios vaya hacia Dios, y el resto de personas no. Pero Dios, por amor, así sea una sola persona, envió a su Hijo unigénito lo envió a morir en propiciación para salvar a los pecadores que del mundo había elegido. En Juan capítulo 3, verso 16 se describe este gran acto de amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire el propósito noble en el corazón de Dios. Pero hay un problema, y es una realidad, iglesia. A pesar de que Dios envió a su Hijo, a pesar de que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna, a pesar de que Cristo vino e hizo lo suyo en la tierra, algunos no le creerán. Y no importa cuántas horas usted les predique, no le van a creer. El que cree, aquí viene, no es condenado. Pero el que no cree, hay gente que no va a creer. Hay gente que ha decidido no creer. Pero hay un problema. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Verso 19, y este es el problema por el que no creen. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay amor por el mundo, amor por la oscuridad en muchos corazones. Pero para nosotros es diferente los que hemos creído, porque con la ira santa de Dios apaciguada sobre nosotros por la obra de su Hijo, con la justicia de Dios que fue saciada en la cruz por la muerte de su Hijo, vino una buena noticia para nosotros, que si recibimos por fe a Cristo, si aceptamos su obra salvífica en la cruz, entonces nuestros pecados han sido perdonados, entonces hemos sido justificados y hemos sido reconciliados con Dios, y tenemos el galardón de la salvación y como recompensa la vida eterna. Éramos enemigos de Dios según Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos, ya es pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es una verdad que usted y yo sabemos y no dudamos. Hoy estamos reconciliados con Dios y somos salvos. La obra de Cristo hizo posible lo imposible.
que un pueblo alejado como nosotros, alejados de las promesas, alejados de Dios, porque éramos gentiles, fuéramos constituidos como un pueblo santo con propósito. En 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 se nos dice, acompáñenme allí por favor: mas vosotros sois linaje escogido, ya lo somos. ¿Escogidos por quién? Por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió Dios? ¿Cómo lo compró Dios? Con la sangre de su Hijo. Para que anunciéis. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué usted es linaje escogido? ¿Por qué usted es un real sacerdote? ¿Por qué hace parte usted de la nación santa? ¿Para qué lo adquirió Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios lo adquirió, para que usted sea luz en medio de las tinieblas, para que anuncie las virtudes de Cristo y el máximo propósito de su vida. Es cierto, como oró el Señor, no somos del mundo, como Él tampoco lo era. Pero como Jesús, siendo no solo ciudadano, sino el Rey del cielo, habitó en este mundo para traer la luz donde había tinieblas, así también usted y yo, iglesia, hemos sido salvos por la obra de Cristo, para traer las buenas nuevas de salvación, para llevar a los que no conocen la verdad, la verdad. No somos parte de este sistema maligno que gobierna el mundo, pero debemos mantenernos en el mundo sin ser parte del mundo, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas en nuestra comisión, quiero decirle algo: esa comisión de ir donde hay oscuridad, de anunciar la verdad donde hay mentira y engaño, no nos deja a merced del mundo. Porque Jesús no solo pidió al Padre que nos quedáramos, sino que también nos guardara del mal. Es necesario, iglesia, que seamos preservados de esos hombres perversos que quieren hacernos daño. Es necesario que usted y yo seamos preservados de la oscuridad del maligno que nos rodea y de un mundo hostil contra los santos. No podemos guardarnos nosotros mismos. No hay autoridad en nosotros, sino la dada por Cristo. Es en Él que hay autoridad. Es necesario que nosotros seamos guardados del mal, como lo era necesario para esos hombres ser guardados del mal. La noche que el Señor fue entregado, esta oración la hizo mirando a esos 11 hombres y diciendo: Padre, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Pero hoy, iglesia, al igual que en los tiempos de esos 11 hombres, usted también necesita ser guardado del mal. Usted necesita ser guardado del mal. Y va a ser guardado por el poder de la palabra de Dios. Esta palabra lo va a guardar. Pero también por los recursos de Dios. En Hebreos capítulo 1, acompáñeme allí por favor. El verso 14 hace una declaración acerca de los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, es cierto, Dios puede enviar a ángeles a guardarnos, pero nosotros no ponemos nuestra confianza en ese ángel, sino en Dios. No ponemos la confianza en nuestra autodeterminación, porque nosotros no tenemos poder, iglesia. El poder que hay en nosotros es porque Dios lo ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo.
La iglesia no puede ser quitada del mundo, iglesia. Y por eso Dios la guarda. Porque si no fuera por la protección de Dios, hace rato usted y su familia estarían arrasados por Satanás, por los demonios y por gente llena de maldad. Pero usted debe ser guardado del mal, porque su luz, iglesia, debe iluminar a sus vecinos, a sus familiares y aún a los que no le conocen. En Mateo 5:14 dijo el Señor a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo los hombres perversos van a saber que hay un Dios bueno, grande, si no ven a uno de sus hijos practicar una buena obra? Por eso hacemos buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y cuando hacemos una buena obra porque somos salvos, los hombres que no conocen a Dios van a glorificarlo a través de las obras que hacemos. Así que la iglesia no puede ser quitada, porque ¿qué sería de este mundo sin que la sal preservara y sanara en medio de un mundo enfermo que se corrompe, de un mundo putrefacto por el pecado? Por eso el Señor dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Somos sal. Por eso no podemos ser quitados del mundo, porque entonces el mundo se sumiría en oscuridad y en corrupción. Pero como somos la iglesia, iluminamos, y por donde vamos hay luz, y donde hay enfermedad y corrupción, nosotros sanamos con la palabra de Dios. Así que esta es la razón, y en definitiva, la razón por la cual debemos estar aquí: para predicar la verdad y para combatir el engaño y la mentira de las doctrinas del maligno. Será incómodo cuando usted confronte una mentira, pero la única forma de desenmascarar una mentira es con la verdad, y la única verdad está aquí. Porque si la iglesia no está en el mundo, entonces, como dijo Pablo a los romanos en capítulo 10, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo, pero ¿cómo invocarán si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que si no hay alguien que predique, pues ¿cómo van a oír de Cristo? Y si no oyen de Cristo, entonces no pueden creer en Cristo. Y si no pueden creer en Cristo, entonces no pueden invocar el nombre del Señor. Y si no pueden invocar el nombre del Señor, entonces no podrán ser salvos. Así que, hermanos, entendemos ahora por qué es necesario que se cumpla la petición del Señor de que la iglesia no sea quitada. Entendemos por qué Él dijo: no ruego que los quites del mundo, porque es necesario que estemos en el mundo. No viviremos como el mundo, no actuaremos como el mundo, no seremos como el mundo, pero sí estaremos en el mundo. Y cuando el mundo se levante contra nosotros, recuerde siempre que Jesús rogó para que la iglesia estuviera en el mundo, pero también rogó para que el Padre nos librara del mal. Así que podemos estar seguros que mientras la iglesia esté en el mundo, será guardada del mal.
Hoy no estamos a merced del mundo. No sienta temor. Hoy no estamos a merced de Satanás. No le tema. Hoy no estamos a merced de ningún gobernante de esta tierra, porque Dios nos guarda del mal. Y debe recordar que es Dios quien gobierna en forma soberana desde el cielo toda su creación y mantiene bajo su control aún a este mundo perdido. Y cuando tenga miedo, cuando lleguen dudas a sus corazones, cuando sienta el peligro de estar en el mundo, recuerde las palabras del Señor Jesucristo, dichas a su iglesia, Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Recuerde que Él oró: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y estamos guardados del mal porque estamos en la mano del Padre. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barranca Bermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.